Imaginen por un momento el sonido sordo y constante de la estática blanca, ese zumbido eléctrico que raspa los oídos cuando un televisor antiguo pierde la señal en la madrugada. Ahora, visualicen una sala de estar típica de mediados de los años 90, sumida en la penumbra, iluminada únicamente por el parpadeo espectral y azulado de un tubo de rayos catódicos que proyecta sombras danzantes sobre las paredes empapeladas. El aire en la habitación se siente pesado, cargado con un olor metálico a ozono y el aroma rancio de una cena que nunca se terminó de comer, abandonada sobre la mesa de centro. En el sofá, una familia entera, padre, madre y 2 hijos adolescentes, permanece sentada en una inmovilidad antinatural, con los cuerpos rígidos como maniquíes de escaparate olvidados en un almacén. No hay sangre manchando la alfombra, no hay cristales rotos ni señales de que alguien haya forzado la puerta principal para entrar a robar. El escenario está perturbadoramente intacto, salvo por la presencia de la muerte misma. Lo más aterrador no es el silencio sepulcral que inunda la casa, sino la expresión congelada en sus rostros pálidos, ojos desorbitados, bocas abiertas en un grito mudo y una mirada vidriosa fija eternamente en la pantalla que ahora solo muestra nieve gris. El informe oficial de la policía, redactado con la frialdad burocrática de siempre, dictaminó la causa de muerte como un paro cardíaco simultáneo, una coincidencia médica tan improbable que roza lo imposible, una anomalía estadística que ningún forense pudo explicar satisfactoriamente sin bajar la mirada. Sin embargo, los vecinos del barrio, esos que observan detrás de las cortinas y escuchan los rumores en la tienda de la esquina, cuentan una historia radicalmente diferente y mucho más oscura. Ellos susurran que esa familia vio algo que no debía ver, algo que llegó a sus manos en una cinta de vídeo sin etiqueta, una de esas copias piratas que circulaban de mano en los patios de las escuelas y en los rincones oscuros de los videoclubes. Dicen que vieron la cinta, un metraje maldito que funciona como un veneno visual. Una vez que tus ojos registran esas imágenes prohibidas, una cuenta regresiva invisible e implacable comienza a correr en tu contra, marcando los segundos que te quedan antes de que tu corazón simplemente decida dejar de latir por el puro terror. ¿Es realmente posible que una simple secuencia de imágenes granulosas y sonidos distorsionados cargue con una fuerza letal capaz de apagar la vida humana como si fuera un interruptor? Esta es la pregunta que nos mantiene despiertos por la noche, cuestionando la fragilidad de nuestra propia mente frente a estímulos que no comprendemos del todo. El misterio que rodea el video maldito propone una cuestión profundamente inquietante. ¿Qué sucede cuando el folclore antiguo, lleno de espíritus vengativos y maldiciones de sangre, choca de frente con la tecnología moderna de grabación y reproducción? Quizás estamos ante la creación de un nuevo tipo de virus, uno que no ataca al cuerpo mediante bacterias o contagio físico, sino que infecta la psique, rompiendo la barrera de la realidad y permitiendo que el miedo puro se manifieste físicamente. ¿Estamos lidiando simplemente con casos extremos de histeria colectiva y coincidencias macabras amplificadas por el pánico social? ¿O existe realmente un patrón oscuro y sobrenatural en las muertes de aquellos imprudentes que se atrevieron a presionar play? Antes de adentrarnos más en esta espiral de locura y muerte, necesito saber que están comprometidos a llegar hasta el final, sin importar lo perturbador que se vuelva el camino. Esta historia no es para los débiles de corazón ni para aquellos que se asustan con las sombras que se forman en su propia habitación por la noche. Si sienten esa curiosidad morbosa picando en su nuca, esa necesidad de saber qué hay detrás de la estática, entonces ya son parte de esto. Les pido que dejen su me gusta ahora mismo y se suscriban al canal, activando la campana de notificaciones, porque lo que vamos a descubrir juntos podría cambiar la forma en que miran sus pantallas para siempre. Consideren esto su primera y única advertencia. Al involucrarse en esta narrativa, al buscar respuestas en la oscuridad, están abriendo una puerta que quizás no puedan volver a cerrar. Vamos a investigar a fondo y necesito a toda nuestra comunidad atenta a los detalles, porque el diablo, como dicen, siempre se esconde en los detalles más insignificantes. Hoy, la promesa de la jornada es llevarlos de la mano a través de un descenso gradual hacia el abismo de esta leyenda urbana, desentrañando cada capa de miedo que la envuelve. Este video no será un simple recuento de hechos superficiales. Nos sumergiremos en las profundidades de la leyenda urbana más famosa de la era analógica y rastrearemos su siniestra evolución hacia el mundo digital. Comenzaremos escarbando en las raíces podridas del folclore japonés, hablando de espíritus vengativos que no descansan y cómo esas historias ancestrales encontraron un nuevo vehículo en la cinta magnética. Pasaremos por la explosión del miedo a las cintas VHS en los años 90, una época donde el misterio era tangible y físico, popularizada por películas como El Aro, pero basada en terrores muy reales.
Analizaremos casos documentados de histeria y muertes sospechosas atribuidas a estos medios malditos, separando la realidad de la ficción, si es que tal separación existe realmente. Pero la parte más aterradora de nuestro viaje será cuando nos demos cuenta de que la maldición no murió cuando los reproductores de VHS fueron relegados a los armarios y basureros de la historia. Terminaremos con la perturbadora realidad de que el mal no necesita un formato físico para sobrevivir. La maldición simplemente se subió a la nube, adaptándose a los nuevos tiempos como un depredador perfecto. Imaginen que ese video, esas imágenes que causaron paros cardíacos en los 90, ahora pueden estar alojadas en un servidor, esperando a que un algoritmo desprevenido las ponga en la reproducción automática de tu teléfono celular mientras estás solo en tu cama. La tecnología avanza, la calidad de imagen mejora, pero el miedo primitivo a lo desconocido sigue siendo el mismo, acechando detrás de los píxeles de alta definición. Hoy vamos a explorar cómo una leyenda urbana puede cobrar vida propia y transformarse en una entidad que se alimenta de nuestra atención y de nuestro miedo compartido. Quiero presentarles a nuestro guía en esta pesadilla, una figura que servirá como nuestros ojos y oídos en el terreno de lo inexplicable, el investigador narrativo. Imagínenlo como un periodista de investigación de la vieja escuela, un hombre cínico y escéptico, curtido por años de ver lo peor de la humanidad en escenas de crímenes reales. Alguien enfocado estrictamente en la psicología criminal y los hechos tangibles. Él comienza esta historia viendo todo esto como pura superstición, cuentos de viejas para asustar a los niños, basura irracional sin fundamento científico. Sin embargo, a medida que empieza a conectar los puntos dispersos entre leyendas antiguas y decesos reales inexplicables, su firme racionalidad comienza a resquebrajarse, mostrando grietas por donde se cuela el terror. Él representa nuestra propia búsqueda desesperada de lógica en un mundo caótico, nuestro intento de racionalizar lo que instintivamente sabemos que está mal. Por otro lado, tenemos a las víctimas, el perfil colectivo de aquellos que sufrieron el destino final de la maldición. No vamos a tratarlos como simples estadísticas frías en una hoja de papel, ni como personajes de una película de terror barata que toman malas decisiones. Eran jóvenes curiosos, grupos de amigos aburridos un viernes por la noche, familias desprevenidas que solo buscaban entretenimiento. Personas comunes y corrientes como tú y como yo cometieron el error fatal, un error muy humano de buscar emoción en lo prohibido, de querer ver aquello que se les dijo que no vieran. La humanización de estas víctimas se enfocará en su deterioro psicológico, el insomnio que los consumía, la paranoia creciente de sentirse observados en su propia casa y el aislamiento social antes del inevitable fin. Sus historias son el recordatorio constante de que la curiosidad puede tener un precio demasiado alto. En la primera fase de nuestra historia exploraremos los orígenes y el contexto de este mal, regresando a una época donde lo desconocido podía invadir el hogar a través de la tecnología física. Hablaremos de la leyenda de Okiku y los Yurei, fantasmas japoneses atados a nuestro mundo por una ira incontrolable, y cómo el concepto de una maldición viral nació mucho antes de que existiera la televisión o el Internet. Nos situaremos en el ambiente de los años 80 y 90, una era de cintas VHS sin etiqueta, intercambiadas en parques oscuros y videoclubes de dudosa reputación. Quiero que sientan la sensación táctil y analógica de insertar una cinta desconocida en el reproductor, el sonido mecánico del aparato tragándose el plástico, el zumbido del cabezal giratorio, la estática previa a la imagen. Esa era la ruleta rusa de una generación, donde nunca sabías realmente qué ibas a ver. Finalmente, cerraremos esta introducción con una reflexión que nos acompañará durante todo el relato. Si una historia se cuenta las suficientes veces, con suficiente convicción y miedo, ¿puede llegar a manifestar la realidad? ¿Somos nosotros, al compartir y hablar de estas maldiciones, los que les damos poder? Prepárense, porque estamos a punto de insertar la cinta en el reproductor. La pantalla está parpadeando, el ruido blanco está llenando la habitación y una vez que empecemos, no habrá forma de detener la reproducción. Acomódense bien, asegúrense de que las luces estén encendidas si así lo prefieren, aunque dudo que eso los salve del escalofrío que están a punto de sentir. Bienvenidos a la historia de la maldición que mató familias, la leyenda del video maldito que se niega a morir. Para entender realmente cómo comenzó esta pesadilla, debemos retroceder el reloj hasta una época que parece engañosamente inocente, la década de los 90, un momento en que la tecnología analógica reinaba suprema en nuestros hogares. Imaginen el ambiente de los videoclubes de barrio un viernes por la noche, con esas estanterías metálicas repletas de cajas de plástico que olían a productos químicos y alfombras viejas, donde el silencio era roto por el murmullo de adolescentes buscando algo prohibido en la sección de terror.
En este contexto creció nuestro protagonista, el investigador que dedicó su vida a este caso. Un hombre que recuerda vívidamente la emoción táctil de sostener una cinta VHS, ese ladrillo negro y ligero que prometía 2 horas de escape. Pero también recuerda el lado oscuro de esa cultura, las cintas sin etiqueta, las copias de copias granuladas que circulaban en los patios de las escuelas, pasadas de mano en mano como secretos sucios, conteniendo desde películas caseras aburridas hasta grabaciones ilegales y perturbadoras que nadie debería haber visto jamás. Fue en este ecosistema de intercambio físico y rumores susurrados donde la leyenda encontró su terreno más fértil para echar raíces. El investigador, a quien llamaremos Lucas para proteger su identidad real, comenzó a notar un patrón inquietante mientras revisaba viejos archivos policiales de aquella época para un artículo sobre la delincuencia juvenil en los 90. No buscaba fantasmas, buscaba datos sobre el consumo de drogas o vandalismo, pero lo que encontró fueron informes repetitivos sobre muertes súbitas en grupos de amigos que compartían círculos sociales cerrados. Lucas, un hombre de ciencia y lógica, se vio obligado a mirar más allá de los hechos fríos cuando descubrió los diarios personales de una de las primeras víctimas, una chica llamada Elena. En sus escritos, Elena describía con una caligrafía que se volvía progresivamente más temblorosa e ilegible, cómo ella y sus amigos habían encontrado una cinta olvidada en un parque local, parcialmente enterrada bajo hojas secas y suciedad, como si alguien hubiera intentado deshacerse de ella con urgencia y miedo. La descripción del objeto era banal pero inquietante. Una carcasa negra genérica sin pegatinas, con la pestaña de protección contra escritura rota, un detalle técnico que impedía borrar lo que había dentro, asegurando su permanencia eterna. Para comprender la naturaleza de lo que estaba a punto de sucederles, Lucas tuvo que sumergirse en la historia del folclore japonés, buscando paralelismos que explicaran lo inexplicable. Descubrió que la idea de una imagen maldita no era un invento de Hollywood, sino una creencia ancestral conocida como nensha, o termografía psíquica, la idea de que una mente humana bajo un estrés o ira extremos podría proyectar imágenes mentales sobre una superficie física, como una placa fotográfica o, en este caso, una cinta magnética. La leyenda de Okiku, el espíritu vengativo que no puede encontrar paz, resonaba con fuerza en los eventos modernos. Se decía que la rabia de una persona muerta en circunstancias violentas actúa como un virus, impregnando el lugar o el objeto asociado a su muerte. En la era moderna, el pozo oscuro de la leyenda se convirtió en el tubo de rayos catódicos del televisor, y el agua estancada se transformó en la estática gris que silbaba cuando el canal se perdía. La maldición se había actualizado, encontrando en el VHS el vehículo perfecto para replicarse, aprovechando la curiosidad humana como método de transmisión. El contexto social de las víctimas era crucial para que la maldición se propagara con tanta eficacia y silencio. Eran jóvenes de clase media, aburridos de la rutina suburbana, desesperados por sentir algo intenso que rompiera la monotonía de sus vidas seguras y predecibles. Vivían en casas grandes y vacías mientras sus padres trabajaban hasta tarde, rodeados de tecnología que apenas comenzaban a comprender, pero que consumían vorazmente. Esta soledad inherente, combinada con la necesidad de pertenencia a un grupo, creó el caldo de cultivo perfecto para el horror. No había supervisión. No había adultos que les dijeran no toques eso. Y la sensación de invulnerabilidad propia de la adolescencia los cegó ante el peligro real. Lucas notó en sus investigaciones que todos estos chicos compartían una característica, una fascinación morbosa por lo oculto, una especie de coqueteo inocente con la oscuridad que lamentablemente terminó invitando a algo muy real a entrar en sus salas de estar. El punto de virada, el momento exacto en que la curiosidad se transformó en condena, ocurrió una noche de tormenta eléctrica, un cliché narrativo que en la vida real sirvió para aislar aún más a los chicos del mundo exterior. El grupo de 5 amigos se reunió en el sótano de la casa de Elena, un espacio desordenado lleno de puffs viejos, cajas de pizza grasientas y el olor a humedad y desodorante barato. Decidieron, entre risas nerviosas y bravuconadas típicas de la edad, reproducir la cinta que habían encontrado días atrás. Lucas pudo reconstruir la escena gracias a las grabaciones de audio que uno de los chicos, aspirante a músico, dejó registradas accidentalmente mientras su grabadora de ensayos estaba encendida. El sonido de la cinta entrando en el VCR fue seco y mecánico, un claxis que resonó con una finalidad ominosa. Luego, hubo un momento de silencio seguido por el estallido de la estática a un volumen ensordecedor que nadie se molestó en bajar, paralizados por lo que apareció en la pantalla. Lo que vieron no fue una película de terror convencional con trama y actores. Fue una agresión sensorial directa y perturbadora. Según las descripciones fragmentadas que Lucas recopiló de los pocos sobrevivientes periféricos que escucharon el relato de segunda mano, las imágenes eran una mezcla inconexa y pesadillesca.
Se hablaba de una toma estática de una silla vacía en una habitación oscura que duraba demasiado tiempo, creando una tensión insoportable. Luego, cortes rápidos a imágenes de insectos retorciéndose bajo una luz clínica y brillante. Y finalmente, la imagen recurrente de una mujer de espaldas cepillándose el cabello con movimientos bruscos y mecánicos frente a un espejo roto. No había gritos, solo un zumbido de baja frecuencia que parecía vibrar dentro de los dientes de los espectadores, y ocasionalmente, un susurro ininteligible que sonaba como si viniera desde detrás de ellos, no desde los altavoces del televisor. La cinta no contaba una historia, transmitía una sensación pura de odio y desesperación. La reacción inmediata no fue el pánico explosivo, sino un silencio aturdido y enfermo que se apoderó de la habitación cuando la pantalla volvió al azul. Nadie gritó, nadie corrió. Simplemente se quedaron sentados, sintiendo una pesadez física en el aire, como si la gravedad hubiera aumentado repentinamente dentro de ese sótano. Uno de los chicos comenzó a sangrar por la nariz, un hilo rojo y espeso que manchó su camiseta sin que él pareciera notarlo, mientras que Elena se quejaba de un sabor metálico y amargo en la boca, similar a chupar una moneda vieja. Lucas describió este momento como la infección inicial. El virus visual había entrado en sus sistemas a través de los ojos y los oídos, y ahora comenzaba a reescribir su biología y su psicología desde adentro. Se separaron esa noche con despedidas breves y murmullos, evitando mirarse a los ojos. Cada uno llevando consigo una copia de las imágenes grabadas a fuego en sus retinas, incapaces de borrar lo que habían presenciado. En los días siguientes, la escalada del horror fue sutil pero implacable, manifestándose primero en los sueños y luego invadiendo la vigilia. Los diarios de Elena detallan pesadillas recurrentes donde el agua negra del pozo comenzaba a filtrarse por las paredes de su habitación y donde la mujer del video estaba parada al pie de su cama observándola sin rostro. El grupo de amigos comenzó a aislarse de sus familias y compañeros de escuela, formando un círculo interno hermético y tóxico basado en el miedo compartido. Se llamaban a todas horas de la madrugada, no para hablar, sino para confirmar que el otro seguía vivo, respirando pesadamente al teléfono, aterrorizados por el silencio de sus propias casas. Lucas notó que sus calificaciones escolares se desplomaron y sus apariencias físicas se deterioraron rápidamente. Ojeras profundas y moradas, piel pálida y cerosa, y una pérdida de peso alarmante, como si algo los estuviera consumiendo desde el interior, drenando su energía vital día tras día. Las primeras manifestaciones físicas del misterio comenzaron a ocurrir una semana después del visionado. No eran eventos grandilocuentes, sino pequeñas distorsiones de la realidad que los hacían dudar de su propia cordura. Los chicos reportaban ver sombras alargadas que se movían por el rabillo del ojo, figuras que desaparecían cuando giraban la cabeza para mirar directamente. Los aparatos electrónicos a su alrededor comenzaban a fallar. Las luces parpadeaban cuando entraban en una habitación, los relojes se detenían o avanzaban a velocidades imposibles, y los televisores se encendían solos a mitad de la noche, siempre sintonizados en un canal muerto de pura estática. Lucas teorizó que la energía psíquica del grupo, cargada de un terror absoluto, estaba actuando como una batería para la maldición, alimentándola y permitiéndole manifestarse con más fuerza en el mundo físico. Ya no era solo una imagen en una cinta. La cinta había abierto una puerta y algo estaba cruzando el umbral hacia su realidad. El impacto psicológico fue devastador. La paranoia se convirtió en su estado natural de existencia. Sentían que estaban siendo observados constantemente, incluso en los espacios más privados como el baño o debajo de las sábanas de su cama. Esta escopofobia extrema, el miedo a ser observado, los llevó a cubrir todos los espejos y superficies reflectantes de sus casas con sábanas o periódicos, incapaces de soportar la idea de ver algo que no fuera su propio reflejo devolviéndoles la mirada. La relación entre los amigos se volvió tensa y dependiente. Se odiaban por haber visto la cinta juntos, culpándose mutuamente por la idea, pero al mismo tiempo no podían estar separados, ya que eran los únicos que entendían el horror que los acechaba. Se convirtieron en cómplices de su propia destrucción, atados por un secreto que sabían que nadie más creería, atrapados en una espiral de silencio que solo aceleraba su inevitable final. La primera atrocidad real no fue sobrenatural en apariencia, pero sí en causa. Uno de los chicos, desesperado por escapar de las visiones y el insomnio crónico que llevaba sufriendo 10 días, intentó destruir la cinta física. Según el relato reconstruido por Lucas, el chico llevó el VHS al patio trasero, roció gasolina sobre el plástico negro y le prendió fuego. Pero mientras las llamas consumían la carcasa, el chico comenzó a gritar, no por quemaduras, sino porque decía ver rostros formándose en el humo negro que subía hacia el cielo nocturno. Al día siguiente, lo encontraron en su habitación, acurrucado en un rincón, catatónico, arrancándose el cabello a mechones y murmurando una y otra vez,
No se quema, no se va, está dentro. Fue internado en una institución psiquiátrica esa misma tarde, el primero del grupo en caer, dejando a los otros 4 aún más aterrorizados y vulnerables, conscientes de que la destrucción física del objeto no había roto el vínculo maldito. La formación de este círculo de víctimas creó una dinámica de grupo fascinante y macabra a los ojos del investigador. Desarrollaron su propio lenguaje de señas y códigos para comunicarse en público sin que los adultos sospecharan, refiriéndose a la entidad o la maldición simplemente como ella. Se reunían después de la escuela no para jugar o estudiar, sino para vigilarse mutuamente, turnándose para dormir en intervalos de 20 minutos mientras los otros montaban guardia, armados con linternas y bates de béisbol inútiles contra un enemigo intangible. Lucas encontró dibujos en los cuadernos escolares de los chicos, garabatos frenéticos hechos con bolígrafo negro que presionaban tanto el papel que lo rasgaban. Círculos concéntricos que representaban el pozo, ojos sin párpados y secuencias de números que parecían ser una cuenta regresiva obsesiva. Estaban documentando su propio descenso a la locura, dejando migajas de pan para quien viniera después, aunque en ese momento solo buscaban una forma de externalizar el terror que les corroía la mente. El horror escaló cuando las alucinaciones dejaron de ser individuales y se volvieron colectivas. En una de sus vigilias, 3 de los amigos juraron ver lo mismo al mismo tiempo. La televisión apagada en la sala de estar reflejaba la imagen de la habitación, pero en el reflejo oscuro había una figura extra parada justo detrás de ellos, una silueta alta y distorsionada con el cabello largo cubriendo su rostro. Cuando se giraron aterrorizados no había nadie allí, pero al volver a mirar el reflejo del televisor, la figura se había acercado un paso más. Este evento rompió cualquier resto de escepticismo que pudieran tener. Ya no era producto de mentes cansadas o sugestión. La entidad estaba allí, jugando con ellos, disfrutando de su miedo como un depredador que juega con su comida antes de dar el golpe final. El ambiente en esa casa se volvió irrespirable. El aire tan frío que podían ver su propio aliento y un olor a agua estancada y podredumbre comenzó a impregnar las cortinas y los muebles. Lucas, al analizar los registros médicos de los días previos a las muertes, descubrió anomalías físicas que los doctores no pudieron explicar. Los chicos presentaban marcas extrañas en la piel, hematomas con forma de dedos largos y delgados en sus brazos y tobillos, como si algo los hubiera agarrado con fuerza mientras dormían. Sus análisis de sangre mostraban niveles de cortisol, la hormona del estrés, tan elevados que eran incompatibles con la vida a largo plazo. Sus corazones estaban siendo bombardeados químicamente por su propio miedo las 24 horas del día. Básicamente se estaban muriendo de miedo en el sentido más literal y médico de la palabra. Sus cuerpos estaban fallando bajo la presión de una amenaza constante que su cerebro primitivo detectaba, pero que su mente racional no podía procesar ni combatir. Era una guerra biológica interna provocada por una señal externa. La desesperación llevó al grupo a buscar respuestas en lugares oscuros. Intentaron contactar a supuestos psíquicos y expertos en lo paranormal, pero la mayoría eran charlatanes que huían en cuanto sentían la energía opresiva que rodeaba a los chicos. Sin embargo, una anciana local, conocida por sus prácticas esotéricas, les dijo algo que quedó grabado en el diario de Elena. No trajeron un fantasma, trajeron una sombra, y la sombra necesita luz para existir. Necesita su atención. Dejen de mirar y quizás desaparezca. Pero el consejo era inútil. ¿Cómo dejas de mirar cuando cada vez que cierras los ojos ves la imagen quemada en tus párpados? La maldición se había convertido en un parásito de la atención, y ellos eran los anfitriones perfectos, incapaces de desviar la mirada del abismo que se abría ante ellos. La sugerencia de ignorar al monstruo solo sirvió para enfurecerlo más, y los fenómenos poltergeist en sus casas se volvieron violentos. Platos que volaban, puertas que se cerraban de golpe atrapando dedos, y susurros nocturnos que ahora decían sus nombres con claridad cristalina. El punto de quiebre final antes de la tragedia llegó cuando la televisión de la casa de Elena se encendió sola a todo volumen a las 3 de la madrugada, despertando a todo el vecindario. No mostraba estática esta vez, sino una cuenta regresiva de números arábigos antiguos, descendiendo desde el 7. Fue una declaración de guerra, un aviso de desalojo de la vida. Los padres, confundidos y asustados por el comportamiento errático de sus hijos y los eventos inexplicables en la casa, comenzaron a considerar internarlos o llamar a la policía sin saber que cualquier intervención externa era inútil. La barrera entre los mundos se había disuelto completamente para estos chicos. Ya no vivían en la misma realidad que sus padres. Para ellos, cada sombra era una boca, cada silencio era un grito contenido, y el tiempo se les acababa. Lucas, leyendo esto años después, sintió un escalofrío real,
comprendiendo que la soledad de estos chicos en sus momentos finales fue absoluta. Estaban rodeados de gente, pero completamente solos frente a la muerte. La noche marcada para el final, el grupo decidió reunirse una última vez. Ya no había intentos de huir ni de luchar. Había una resignación lúgubre, una aceptación de que habían tocado algo sagrado y profano, y que el precio debía pagarse. Se sentaron en el mismo sofá donde todo comenzó, tomados de la mano, temblando incontrolablemente, con los ojos fijos en el reloj de pared cuyo tic-tac sonaba como martillazos en el silencio. No escribieron cartas de despedida porque sabían que nadie entendería. Su testamento eran sus cuerpos demacrados y sus mentes fracturadas. La atmósfera en esa sala, según las reconstrucciones de Lucas basadas en la evidencia forense y los rastros de energía residual, estaba cargada de electricidad estática, lo suficiente como para erizar el cabello de cualquiera que entrara. Estaban esperando a que el teléfono sonara, o a que la televisión se encendiera por última vez, marcando el final del plazo de 7 días que la leyenda prometía y que ellos en su terror habían hecho realidad. El horror de esta fase no radica en monstruos con garras o sangre derramada, sino en la lenta y dolorosa desintegración de la normalidad. Es el horror de saber que tu propio hogar, tu santuario, se ha convertido en una trampa mortal, y que la tecnología que usas para divertirte es el arma que te está apuntando a la cabeza. Lucas comprendió que la cinta no era solo un objeto maldito, era un espejo oscuro que reflejaba los miedos más profundos de quienes la miraban. Al verla, los chicos no solo vieron imágenes extrañas, sino que se vieron a sí mismos muriendo. Y esa visión fue tan potente que su realidad se dobló para acomodarla. La maldición funcionó porque ellos creyeron en ella con cada fibra de su ser, dándole permiso para destruirlos. Y así, sentados en la oscuridad, esperaron el final, mientras el mundo exterior seguía girando, ajeno a que en una sala de estar suburbana, el infierno estaba a punto de desatarse. Así concluye el desarrollo inicial del horror, el camino desde la curiosidad inocente hasta la condenación absoluta. Hemos visto cómo el contexto de una época y la psicología de un grupo vulnerable crearon la tormenta perfecta. Pero la historia no termina con sus muertes. De hecho, eso fue solo el comienzo. La repercusión de este evento enviaría ondas de choque a través de la comunidad, desafiando a las autoridades y atrayendo la atención de aquellos que, como nuestro investigador Lucas, buscan la verdad en las sombras. Lo que sigue es la investigación, el descubrimiento de los cuerpos y la revelación de que la cinta no desapareció con ellos, sino que siguió circulando, hambrienta de más espectadores. Prepárense, porque ahora entraremos en la fase donde el miedo se vuelve contagioso y la lógica policial se estrella contra un muro de imposibilidades sobrenaturales. La noticia de las muertes no estalló como una bomba, sino que se filtró lentamente como una mancha de humedad negra en las paredes de la comunidad. Al principio fue el silencio inusual en la casa de la esquina lo que alertó a los vecinos. No había música, no había luces encendidas, y el correo se acumulaba en el buzón hasta desbordarse. Cuando la policía finalmente derribó la puerta, alertada por un olor dulzón que comenzaba a escapar por las ventanas cerradas, lo que encontraron no encajaba en ningún protocolo estándar. Los oficiales que entraron primero salieron pálidos, algunos vomitando en los arbustos del jardín delantero, no por la descomposición, que era mínima, sino por la atmósfera opresiva que reinaba adentro. La casa estaba sumida en una penumbra azulada, con todos los televisores de la vivienda encendidos mostrando estática, un coro de zumbidos que parecía coordinado. No había señales de lucha, robo o violencia externa. Solo cuerpos intactos, congelados en posturas de defensa, como si hubieran intentado protegerse de algo que solo ellos podían ver. El informe forense, en un intento desesperado por racionalizar lo imposible, citó insuficiencia cardíaca aguda inducida por estrés extremo, una forma clínica de decir que sus corazones simplemente explotaron de miedo. La repercusión en el vecindario fue inmediata y devastadora, transformando una zona residencial tranquila en un epicentro de paranoia y superstición. Las autoridades intentaron sofocar los rumores, sellando la casa y confiscando cualquier evidencia, pero la historia ya había escapado. Los susurros sobre la cinta comenzaron a circular en las escuelas locales con la velocidad de un incendio forestal. Los padres, aterrorizados por una amenaza que no podían ver ni combatir con armas o rejas, comenzaron a prohibir la televisión y a vigilar obsesivamente a sus hijos. Sin embargo, esta prohibición solo sirvió para alimentar el mito, convirtiendo el visionado del video en el rito de iniciación definitivo, una prueba de valor suicida para los adolescentes rebeldes. La ineficacia de la policía fue patente. Trataban el caso como un homicidio-suicidio pactado o una intoxicación por gas, ignorando deliberadamente los patrones extraños.
las llamadas telefónicas silenciosas que recibieron otras familias, los cortes de luz sincronizados en la cuadra y los testimonios de vecinos que juraban haber visto sombras ajenas moviéndose dentro de la casa cerrada días después de que se llevaran los cuerpos. Aquí es donde entra en escena Lucas, nuestro investigador narrativo, un hombre cuya determinación solo era igualada por su escepticismo inicial. Lucas llegó a la ciudad semanas después, atraído por los titulares sensacionalistas de los periódicos locales que hablaban de la Casa de los Horrores Silenciosos. A diferencia de la policía, que buscaba huellas dactilares y ADN, Lucas buscaba patrones de conducta y anomalías psicológicas. Se instaló en un motel barato en las afueras, convirtiendo su habitación en un centro de operaciones lleno de recortes de prensa, mapas de la zona y diagramas de las redes sociales de las víctimas. Su primera entrevista fue con el oficial que encontró la cinta original en el reproductor de video de la familia. El hombre, ahora retirado prematuramente y visiblemente alcohólico, le confesó a Lucas en un bar oscuro que la cinta no tenía etiqueta, pero que al tocarla sintió una descarga estática tan fuerte que le adormeció el brazo durante horas. No era plástico frío, le dijo a Lucas con los ojos llorosos. Se sentía tibia, como si tuviera fiebre, como si estuviera viva. La investigación de Lucas se convirtió en un descenso a la madriguera del conejo cuando comenzó a rastrear la procedencia de ese cassette maldito. No había sido comprada en ninguna tienda ni alquilada en un blockbuster. Su origen se perdía en una red nebulosa de intercambios clandestinos. Descubrió que la cinta había pasado por las manos de al menos 3 grupos de personas diferentes en el último año, y en cada caso, la tragedia había seguido a su paso. Accidentes de coche inexplicables, suicidios repentinos y desapariciones. Lucas comenzó a recopilar los diarios y notas de estas víctimas anteriores, encontrando similitudes escalofriantes con el caso de la familia reciente, descripciones de la mujer del espejo, el sonido de agua goteando donde no había grifos y la sensación constante de ser observado desde las pantallas apagadas. La tensión aumentaba con cada hallazgo. Lucas sentía que estaba armando un rompecabezas cuya imagen final era su propia muerte. Empezó a sufrir insomnio, despertándose a las 3 a.m. con el sonido fantasma de un teléfono sonando en su habitación de motel, aunque el aparato estaba desconectado de la pared. La fase de investigación alcanzó un punto crítico cuando Lucas logró obtener una copia digitalizada de un fragmento del audio de la cinta, extraída ilegalmente de los archivos de evidencia por un contacto dentro de la comisaría. Al escucharla con auriculares de alta fidelidad, no escuchó diálogos ni música, sino una cacofonía de sonidos industriales, gritos distorsionados que sonaban como si hubieran sido grabados bajo el agua, y oculto en las frecuencias más bajas, un susurro rítmico que parecía repetir una serie de coordenadas o números. Lucas analizó el audio con software espectrográfico y lo que vio en la pantalla de su laptop le heló la sangre. Las ondas de sonido formaban patrones visuales que se asemejaban a rostros humanos estirados en un grito eterno. No era pareidolia, no era su cerebro buscando formas en el caos. Las imágenes estaban incrustadas matemáticamente en el audio. Esto confirmaba su teoría más oscura. La cinta no era una maldición mágica, sino un arma psicotrónica diseñada, o quizás algo peor, una entidad que usaba la tecnología como camuflaje. El momento de la verdad, el clímax de su búsqueda, llegó cuando Lucas localizó el origen de la última copia. Un sótano abandonado en una casa que había sido demolida parcialmente años atrás, el hogar de un antiguo editor de video que había desaparecido en los años 80. Allí, entre escombros y polvo, encontró una caja fuerte oxidada que contenía no solo cintas, sino cuadernos llenos de divagaciones sobre abrir el portal a través de la frecuencia de video. Lucas, impulsado por una mezcla tóxica de deber periodístico y una curiosidad fatal que ya no podía controlar, decidió que tenía que ver la cinta completa. No podía basar su investigación solo en rumores. Necesitaba experimentar el horror en primera persona para entenderlo. Preparó su equipo. Instaló cámaras para grabarse a sí mismo mientras veía el video y colocó un monitor antiguo sobre una mesa improvisada. El aire en el sótano se volvió gélido, su aliento se hizo visible y la batería de su linterna comenzó a parpadear erráticamente, como si la propia energía del lugar intentara disuadirlo. Con manos temblorosas que apenas obedecían a su cerebro, Lucas insertó el VHS en un reproductor portátil que había traído consigo. El mecanismo tragó la cinta con un sonido voraz. La pantalla cobró vida con un estallido de estática gris que iluminó el sótano con una luz estroboscópica y nauseabunda. Al principio solo hubo ruido, pero luego las imágenes comenzaron a asaltar sus retinas. No eran solo escenas de terror, eran violaciones visuales. Vio el pozo del que hablaban las leyendas, pero en alta definición, con detalles que el VHS no debería ser capaz de reproducir.
Vio la mujer peinándose, pero esta vez se giró. No tenía rostro. Solo un agujero negro infinito donde deberían estar sus rasgos, un vórtice que parecía absorber la luz de la habitación. El sonido no venía del televisor, sino que resonaba directamente dentro de su cráneo. Una voz que le hablaba en un idioma que no conocía, pero que entendía perfectamente a un nivel visceral, despertando miedos atávicos que habían estado dormidos en su ADN desde la época de las cavernas. La reacción de Lucas fue física y violenta. Sintió una presión inmensa en el pecho, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón. Sus ojos comenzaron a lagrimear sangre, nublando su visión con un velo rojo, pero no podía apartar la mirada. Estaba paralizado, atrapado en un trance hipnótico diseñado para romper la mente humana. En la pantalla, la imagen cambió a una toma de su propia habitación de motel, grabada desde el ángulo del televisor apagado, mostrándolo durmiendo la noche anterior. El terror de darse cuenta de que la cinta no solo era una grabación del pasado, sino que estaba interactuando con su presente, fue devastador. La maldición no estaba contenida en el plástico. Era consciente, omnisciente, y lo peor de todo ya estaba fuera. Lucas intentó estirar la mano para apagar el reproductor, pero sus músculos estaban bloqueados por el rigor mortis del miedo puro. La entidad en la pantalla se acercaba a la cámara, y Lucas sintió un aliento frío y fétido en su propia nuca, en el mundo real. En un último acto de voluntad desesperada, Lucas logró golpear el reproductor con una llave inglesa que tenía cerca, destrozando el mecanismo y cortando la imagen. La pantalla se fue a negro. El silencio regresó al sótano con una fuerza ensordecedora, y Lucas cayó al suelo, jadeando, con el corazón latiendo a un ritmo peligroso. Pero el alivio duró poco. Mientras yacía allí, intentando recuperar la cordura, su teléfono celular, que estaba en su bolsillo, vibró. Lo sacó con manos ensangrentadas y vio una notificación de un archivo recibido por AirDrop de un remitente desconocido. El nombre del archivo era una serie de números que coincidían con la fecha y hora exacta de ese momento. Al abrirlo por error con un dedo tembloroso, vio que no era un video nuevo, sino una transmisión en vivo de él mismo, tirado en el suelo del sótano, filmado desde la esquina oscura del techo donde no había ninguna cámara. La revelación final, el verdadero clímax de esta historia de horror, no fue ver un fantasma, sino comprender la naturaleza de la bestia. Lucas se dio cuenta en ese instante de horror absoluto que la cinta VHS era solo un capullo, un medio de transporte obsoleto. La maldición había mutado. Al investigar, al digitalizar el audio, al subir sus notas a la nube, al buscar en foros de internet, él mismo había actuado como el vector de contagio. La entidad ya no necesitaba un reproductor físico. Ahora vivía en la red, en los servidores, en los algoritmos que nos sugieren qué ver a continuación. Se había convertido en un virus digital, omnipresente e imparable. Lucas miró la lente de la cámara de su teléfono y por primera vez entendió que no estaba mirando una pantalla, sino que la pantalla lo estaba mirando a él, y a través de él, a todos nosotros. El descubrimiento fue tan abrumador que Lucas rompió su teléfono contra la pared, gritando en la oscuridad, pero sabía que era inútil. El archivo ya se había subido. La cinta maldita se había transformado en un enlace, en un video viral, en un meme compartido por millones que no sabían lo que estaban viendo hasta que era demasiado tarde. La escena termina con Lucas saliendo del sótano, tambaleándose hacia la luz del día, pero sabiendo que nunca más estaría realmente a salvo. Cada pantalla negra, cada monitor en modo de espera, cada cámara de seguridad en la esquina de una calle, era ahora un ojo abierto de la entidad. Había buscado la verdad y la había encontrado. El monstruo no vive debajo de la cama, vive en nuestro bolsillo y nosotros lo cargamos cada noche, alimentándolo con nuestra atención. La investigación había terminado, pero la pesadilla global acababa de comenzar. El destino de Lucas, nuestro investigador, no terminó con una muerte espectacular ni con una victoria heroica. Su final fue mucho más trágico y silencioso, un desvanecimiento gradual hacia la oscuridad de la que intentó escapar. Después de salir de aquel sótano, destruyó sistemáticamente cada dispositivo electrónico que poseía, desde su computadora portátil hasta su reloj digital, reduciéndolos a chatarra con un martillo en un frenesí de paranoia. Se retiró a una cabaña remota en las montañas, un lugar sin electricidad, sin señal de internet y, lo más importante, sin pantallas. Vive allí todavía, como un ermitaño del siglo XXI, escribiendo sus memorias en papel con lápices de carbón, temiendo el día en que la civilización y sus ojos negros lleguen a su puerta. Los pocos que lo han visto dicen que siempre mira por encima del hombro y que se tapa los oídos si alguien cerca de él enciende un teléfono celular. Lucas sobrevivió a la cinta, sí, pero la maldición se llevó su vida de todas formas.
dejándolo como un cascarón vacío consumido por la vigilancia eterna de una amenaza que solo él comprende completamente. Su existencia es una advertencia viviente. Hay conocimientos que te rompen, verdades que una vez vistas no te permiten volver a cerrar los ojos. En cuanto a las familias afectadas, aquellas primeras víctimas de la era analógica, no hubo justicia terrenal ni cierre emocional. Los informes policiales se archivaron bajo etiquetas convenientes como inhalación de monóxido de carbono o psicosis colectiva inducida por drogas, explicaciones racionales diseñadas para mantener la frágil paz mental de la comunidad. Nadie fue arrestado, no hubo juicios, y las cintas originales se perdieron misteriosamente en los depósitos de evidencia, probablemente robadas por funcionarios curiosos que luego sufrieron sus propias desgracias privadas. Las casas donde ocurrieron las muertes permanecieron vacías durante años, pudriéndose desde adentro como dientes cariados en la sonrisa del suburbio. Se convirtieron en lugares de peregrinación para los buscadores de emociones y vándalos, quienes reportaban sentir un frío antinatural y náuseas repentinas al cruzar el umbral. Con el tiempo fueron demolidas, pero los lotes baldíos siguen allí, pedazos de tierra yerma donde la hierba se niega a crecer y donde los perros del vecindario se niegan a caminar, ladrando al aire vacío. La cicatriz en la tierra permanece, un recordatorio geográfico de que el mal estuvo allí y echó raíces profundas. El legado de esta historia, sin embargo, tomó un giro irónico y perverso con la llegada del nuevo milenio y la globalización de la cultura pop. La tragedia real, el dolor visceral de esas familias y la locura de Lucas fue fagocitada por la maquinaria de entretenimiento de Hollywood. La leyenda urbana se convirtió en guiones de películas taquilleras, franquicias de terror que generaron millones de dólares mostrando versiones saneadas y estilizadas de la maldición. La gente llenaba las salas de cine para comer palomitas y gritar con El Aro o The Ring, viendo a una niña de pelo largo salir de un pozo sin saber que esa imagen icónica nacía de un sufrimiento real y de una entidad que no sigue las reglas de un guión. La cultura popular trivializó el horror, convirtiendo al monstruo en disfraces de Halloween y parodias de comedia. Esta saturación mediática funcionó como un camuflaje perfecto para la verdadera entidad. Mientras nos reíamos de los fantasmas de la ficción, bajamos la guardia ante la oscuridad real que se filtraba por nuestras propias pantallas. La maldición se escondió a plena vista, disfrazada de entretenimiento, riéndose de nosotros mientras le abríamos la puerta de par en par. Pero la verdadera evolución del horror, y el aspecto más inquietante de su legado, es su adaptación al entorno digital. La cinta VHS era un medio físico, limitado, que requiere contacto directo para transmitir la maldición. Hoy, esa limitación ha desaparecido por completo. La entidad se ha fragmentado en millones de bits de datos, dispersándose por la red mundial como un virus informático consciente. Ya no necesitas buscar un video maldito en un callejón oscuro. El algoritmo te lo puede servir en un plato de plata. Un clip de 15 segundos en TikTok que te causa un dolor de cabeza inexplicable. Un video de YouTube que se reproduce automáticamente mientras duermes. Un enlace extraño en un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. La maldición se ha vuelto viral en el sentido más literal de la palabra. Se esconde en la sección de comentarios, en los glitches de los videojuegos, en la estática de las llamadas de Zoom. Hemos construido una red neuronal global que conecta a toda la humanidad y, sin saberlo, hemos construido la autopista perfecta para que este antiguo mal viaje instantáneamente de Tokio a Nueva York, de una mente a otra, a la velocidad de la luz. Esto nos lleva al dilema central y a la ambigüedad que persiste hasta hoy, una pregunta que ni siquiera Lucas pudo responder con certeza desde su exilio. ¿Es el video en sí mismo el que mata cargado con una energía sobrenatural intrínseca? ¿O estamos ante el caso más extremo de efecto nocebo y creación de un tulpa colectivo? Existe la teoría de que la entidad no existía originalmente, sino que fue creada por la creencia compartida de millones de personas aterrorizadas. Al temer al video, al hablar de él, al compartir la leyenda, le dimos forma, le dimos poder y finalmente le dimos vida. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio verdugo. Cada vez que alguien cuenta esta historia, la batería de la maldición se recarga un poco más. Si esto es cierto, entonces no hay un fantasma acechando en la máquina. La máquina es un espejo que amplifica y materializa nuestros propios terrores internos hasta que son lo suficientemente fuertes como para detener nuestro corazón. La pregunta entonces no es si el video es real, sino si nuestra mente es capaz de distinguir la diferencia entre la realidad y una pesadilla que nosotros mismos hemos invocado. Reflexionen sobre esto la próxima vez que se queden mirando la pantalla negra de su teléfono después de que se agote la batería. Ese reflejo oscuro que ven, su propio rostro distorsionado por el cristal negro, es la verdadera interfaz del horror.
La tecnología nos prometió conectarnos, pero también nos aisló, encerrándonos en pequeñas cajas de luz donde somos vulnerables a influencias que no podemos ver. La maldición de las familias de los 90 fue solo el prólogo, un experimento beta de una fuerza que estaba aprendiendo a usar nuestras herramientas en nuestra contra. Ahora, la fase de pruebas ha terminado. La entidad está en la nube, omnipresente, esperando el momento justo, el momento de debilidad, el momento de soledad nocturna para manifestarse. Ya no necesita que insertes una cinta, solo necesita que no puedas dejar de hacer scroll, manteniéndote en ese estado de trance hipnótico, con los ojos abiertos y la mente receptiva, listo para recibir la señal. Y aquí estamos, al final de este relato, pero quizás al principio de algo más para ustedes. Han escuchado la historia, han visualizado las imágenes en su mente, han sentido la atmósfera opresiva de esas salas de estar condenadas. Al hacerlo, han entrado en el círculo. No quiero asustarlos innecesariamente, pero la naturaleza de esta información es viral. Ahora saben lo que Lucas sabe. Han mirado al abismo y, como advirtió Nietzsche, el abismo ha comenzado a mirar dentro de ustedes. ¿Sienten esa ligera presión en la nuca? ¿Ese zumbido casi imperceptible en sus oídos que se parece a la estática de un televisor viejo? No es casualidad. Es la resonancia de la historia asentándose en su subconsciente. La curiosidad los trajo aquí, pero es su propia imaginación la que puede abrir la puerta que debería permanecer cerrada. La próxima vez que su dispositivo haga un ruido extraño o la pantalla parpadee sin razón, recuerden, no es un fallo técnico, es un saludo. Por eso, la chamada para Sound de hoy es más que una simple petición de compromiso. Es una medida de protección comunitaria. Si han sentido algo extraño mientras escuchaban este relato, si han visto sombras moverse por el rabillo del ojo, o si sus dispositivos han actuado de forma errática, necesito que lo dejen en los comentarios. No se guarden el miedo para ustedes mismos. Compártanlo, sáquenlo a la luz, porque el secreto y el silencio son el alimento de esta maldición. Al comentar, rompen el aislamiento que la entidad busca crear. Suscríbanse al canal no solo para ver más contenido, sino para unirse a una comunidad de vigilantes que mantienen los ojos abiertos ante la oscuridad. Activen la campana de notificaciones para estar alertas, porque en este mundo digital, la ignorancia no es una bendición, es una vulnerabilidad. Cuantos más seamos observando, menos lugares oscuros tendrá el mal para esconderse. Compartan este video con aquellos que crean que tienen la fortaleza mental para soportarlo. No lo hagan como una broma, sino como una advertencia. Ayúdenos a trazar el mapa de esta leyenda urbana moderna. ¿Han escuchado versiones de esta historia en sus propias ciudades? ¿Conocen casos de videos malditos que circulan en los grupos de chat de hoy en día? Su información es vital para que continuemos la investigación que Lucas tuvo que abandonar. Juntos podemos intentar desentrañar el patrón antes de que el algoritmo decida que es nuestro turno. Pero tengan cuidado con cómo comparten esto. Recuerden que al enviar el enlace se convierten en el portador, en el mensajero que lleva la cinta a una nueva puerta. Háganlo con responsabilidad y respeto por lo desconocido. Estamos llegando al segundo final, al momento en que la voz se apaga y ustedes se quedan solos con sus pensamientos y sus pantallas. No se apresuren a apagar la luz esta noche. Quizás quieran dejar la puerta del dormitorio entreabierta, solo un poco, para no sentirse tan encerrados. Y si deciden ver algo más para distraerse, asegúrense de que sea algo alegre, algo ligero, algo que limpie su paladar mental de la ceniza y la estática que hemos levantado hoy. Pero no puedo prometerles que funcione. Una vez que la semilla del miedo está plantada, cualquier sombra puede regarla. Gracias por tener el coraje de acompañarme hasta aquí, hasta el borde mismo de la locura. Recuerden que este canal es un faro en la oscuridad digital y siempre estaremos aquí investigando lo que otros temen nombrar. Pero por ahora, debo dejarlos. El monitor frente a mí está empezando a parpadear y el zumbido en mis auriculares está aumentando de volumen. Quizás solo sea un fallo eléctrico, o quizás... Bueno, es mejor no pensar en eso. Nos vemos en el próximo video, si es que el algoritmo nos lo permite. Y recuerden, cuando miren al abismo negro de su pantalla apagada, no se queden mirando demasiado tiempo a su propio reflejo, porque a veces lo que les devuelve la mirada no son ustedes, y a veces ni siquiera parpadea al mismo tiempo que ustedes. Dulces sueños y buena suerte. Fin de la transmisión.